Hola, bienvenidos a nuestro canal GGC, en donde hoy hablaremos de un tema inesperado, la expectativa. Como saben, todo el mundo hoy en día gira alrededor de la expectativa. No hay nada en este mundo que no tiene o fecha de vencimiento o un fin medido o decidido por la probabilidad y estadística. O sea, todo hoy en día, como dice un hombre muy sabio, fríamente calculado. todo está fríamente calculado. Y esto todo es posible gracias a los avances científicos y matemáticos. Gracias a eso, prácticamente todo en este mundo es cuantificado y medido. Todo desde tu probabilidad de vida hasta tu probabilidad de éxito. Toda nuestra vida es calculada y determinada con el propósito de definirnos como personas y darnos una idea realista de nuestro panorama o nuestro futuro. Ahora, aquí está por qué estoy hablando de esto. Muchos te pueden hacer el argumento que esas cosas solo son números. Al final del día no determinan tu valor como persona ni los resultados. No hay que dejarnos llevar por los números. Por ejemplo, los Patriots, el equipo de fútbol americano que ganó el Super Bowl este año. Para los que no vieron ese juego, este juego era algo histórico. Y para los que vieron ese juego, ¡ganamos! Los Patriots iban perdiendo 28-3 cuando faltaban menos de 20 minutos. Ganar era literalmente imposible. Tan imposible que en ese momento del juego las posibilidades de ganar eran casi 0%. Tenían un 0,3% chance de ganar y ganaron. Era imposible lo que hicieron. Y aquí pudiera acabar yo el mensaje en decir, como muchas personas seguramente te dirían, estadísticas y probabilidades no son definitivas. Son números que son relevantes, pero no determinantes. Sí, si los Patriots pudieron pelear contra esas imposibilidades, tú también lo puedes hacer. Gracias por acompañarnos. Bye bye. Pero no. ¿Y sabes por qué no puedo acabar el mensaje ahí? Por lo siguiente, quieras o no, una visita al doctor o una visita a un consejero puede cambiar tu vida drásticamente. Imagínate que te den una probabilidad de un mes de vivir. ¿Cómo te afectaría eso? Claro que los números te afectarían. Claro que una posibilidad real existe ahí. Imagínate también que un consejero le aconseje a un niño que no vaya a una escuela buena porque le dice que la probabilidad que le vaya bien en esa escuela es muy baja. ¿Cómo le afectaría eso? Eso puede afectar su futuro grandemente. Así que quieras o no, números, resultados y probabilidades pueden tener impactos tremendos en cómo conducimos nuestras vidas. Y muchísimo más en cómo nos sentimos, en el ánimo. Pero el punto que más me quiero enfocar es en lo siguiente, en Tom Brady. Tom Brady y los Patriots tenían un campo en donde ellos podían ponerse las pilas y pelear. Pero quiero ser muy realista. No todas las dificultades están en el campo de guerra, en donde está en nuestro control pelear y idear maneras para ganar. Al contrario, los problemas verdaderamente graves son los que ya están completamente fuera de nuestro control. O sea, ya no estamos en el campo de guerra, estamos atorados en un agujero, sin salida, sin el poder hacer algo. Y aquí es completamente diferente a estando en un campo de batalla. Porque por lo menos en un campo de batalla, tengas las posibilidades que tengas, por lo menos puedes pelear. Aquí en el agujero pelear. Quizás hoy ese eres tú. Algo te pasó, sea tu culpa, no sea tu culpa, y ya no estás en una posición en donde tú puedes tomar el control y ganar. Te llegaron las noticias, te llegaron los resultados, te están buscando algo o te están buscando a ti, te has metido en algo y no te puedes ir. O simplemente la situación ya no está en tus manos y el panorama es muy lejos de ser favorable. No nada más están las probabilidades contra ti, sino que también estás en un agujero. Y de eso se va a tratar el día de hoy. Y créeme, hoy hay buenas noticias para todos los que están en un agujero. Hoy veremos al Dios que sobrepasa las expectativas.
Por si no lo sabían, Dios es un Dios de muchos nombres. La Biblia menciona que Dios tiene varios nombres. Tal vez tú eres de los que pensaban que Dios solamente se llamaba Dios. Pues si ese eres tú, estás equivocado. Porque Dios en verdad tiene muchos nombres y la Biblia las menciona todos. Está Jehová Jireh, que se significa Jehová proveerá. Está Jehová Rafa, que es Jehová tu sanador. Jehová Shalom, que es Jehová de paz. Y Dios tiene más nombres, pero aquí está lo más importante. Todos los nombres de Dios parecen indicar que Dios es un maestro en toda materia, sea sanidad, provisión, hasta como tu salud mental. En todo Dios tiene una maestría, hasta tiene un nombre para eso, El Shaddai, o Dios Todopoderoso. Dios todo lo puede, como dice en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay ninguna situación imposible. Nada más pregúntaselo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el rey de los agujeros. Ahí vivía en casi cada situación en donde los discípulos la riegan o estaban problemados. Ahí estaba Pedro en el mero centro. Era más problemático que los mugres Samsung Galaxy 7, el celular que era tan caliente en su tiempo que literalmente prende fuego. Así de problemático era Pedro. Jesús nada más lo quería para discípulo, pero no. Ahí estaba Pedro cortando orejas a gente que no le debería de cortar orejas. Este hombre fue el original hombre de poca fe. Abandonó a Cristo, lo negó a su cara cuando lo iban a crucificar. No hay una cosa más baja que le podías hacer a Cristo, excepto negarle a su cara en su momento más de necesidad. Eso es bajo. Pero aún con sus faltas graves, Dios lo amaba, Dios no lo soltó, aún con todas esas faltas. Y tal vez algunos de nosotros necesitábamos escuchar eso el día de hoy, que a Dios no le importa lo que has hecho, no te va a soltar. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te suelte, así que ánimo, Dios te ama. Si Dios pudo perdonar a Pedro, Dios te puede perdonar a ti. Así que con eso nos vamos al siguiente punto. Dios es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nada imposible. Y eso lo vemos claramente en la vida del apóstol Pedro. Pero hay una historia en específico que queda perfectamente con el mensaje que vamos a ver el día de hoy. Porque Pedro se encuentra en una situación en donde el problema escala tanto que ya no está en sus manos el escaparse. Está en un agujero. No hay nada que él podía hacer. Y como vimos hace rato, esos problemas son los verdaderos problemas que están bien difíciles. Él estaba ahora sí, cara a cara con la muerte. Y ahí empieza la historia, en Hechos 12, del 6 al 19. Esta historia empieza con el rey Herodes, que estaba tan enfadado con los cristianos que mata a un discípulo prominente llamado Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que eso le agradó a los judíos, decide hacer lo mismo con Pedro. El rey Herodes pone a Pedro en la cárcel con la intención de matarlo. Después de la Pascua, claro, tenía que esperarse. Pero checa, no nada más lo metió a la cárcel, sino que le puso 4 guardias. Y no nada más le pone 4 guardias para cuidarlo, sino que también lo sujetó con cadenas. Ni que fuera el Chapo. Pero bueno, la cosa se veía muy, pero muy mal. Tan mal que toda la iglesia estaba orando por Pedro. Todos. Y se pone peor. Llega el momento que el rey Herodes iba a llamar a Pedro a entregarlo a los judíos. Pero algo pasa justo en ese momento. Dios mete mano. Literalmente al último momento, pero le ayudó, ¿verdad? ¿Por qué se esperará a Dios al último momento? Hechos 12:6 empieza justo cuando Herodes ya lo iba a sacar. Pero mientras Pablo dormía entre los soldados que lo estaban cuidando y aparte sujeto con las cadenas y en la cárcel, se le aparece un ángel quien le dice, levántate y vístete. O sea, vámonos de aquí. Inmediatamente las cadenas se cayeron y sin ningún ruido aparte. Pedro estaba tan impresionado que pensaba que estaba soñando o viendo una visión. Pero no, esto sí estaba pasando. Las cadenas se cayeron y los soldados ni en cuenta. Y el ángel paseó a Pedro entre todos los guardias, casi como que si el ángel había hecho a Pedro invisible. Y dice ahí que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad.
Y no te miento, así como las puertas de Walmart, se abrieron solas las puertas. Dice ahí que las puertas se abrieron solitas por sí mismo. Nadie las abrió, nadie dijo una palabra mágica, solitas se abrieron. Y así rescató Dios a Pedro. Así Dios liberó a Pedro de las manos de Herodes y de la expectativa de los judíos. Y cuando Pedro se da cuenta que esto realmente pasó, dice algo muy importante, dice, el Señor me ha liberado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y toda la expectativa que ellos tenían de mí. Dios sobrepasa nuestras expectativas. Estés en el campo de batallas, estés en un agujero, estés en una situación imposible en donde estás encadenado o alrededor de ti los enemigos los tienes en montones o en una cárcel, estés donde estés. Dios Todopoderoso todo lo puede y hoy te quiere hacer saber que Él en tu situación puede sobrepasar las expectativas que tiene tu doctor, que tiene tu escuela, tu trabajo, la economía, Donald Trump, Peña Nieto. Para Dios no hay nada imposible y lo ves aquí. Dios hace 3 milagros. Dios hace 3 cosas completamente imposibles. Lo primero fue romper las cadenas. Pedro estaba completamente encadenado, sin poder salirse, sin poder hacer nada. Mas Dios manda un ángel y le quita las cadenas. Lo segundo fue que nadie se dio cuenta de nada. Dios lo dejó pasar entre todos los soldados, todos los guardias. Estaba literalmente nadando entre tiburones y no le pasó absolutamente nada. Ni el Chapo pudiera hacer eso. Ni se dieron cuenta. Esto es como cuando Dios abrió el Mar Rojo. Dios dejó pasar a su pueblo a través del Mar Rojo en tierra seca. Nadie se mojó. Y aquí igual, Pedro pasa sin ningún problema. Y si crees que eso es impresionante, chécate el tercero. El tercer milagro es que las puertas de hierro se abrieron solitas. Nadie dijo ninguna palabra mágica, nadie dijo nada, sino que el ángel simplemente llevó a Pedro a las puertas y las puertas por su propia cuenta se abrieron, como que si estuvieran vivas. Esos son los 3 milagros en donde ves el magnífico poder de Dios. Y ahí te das cuenta que Dios lo puede todo, porque ves su habilidad de, número 1, romper lo irrompible, pasar lo impasable y finalmente de abrir en lo que es inaccesible. Tal vez tú hoy necesitas uno de estos 3 milagros en tu vida. Estás encadenado, atrapado por algo o una situación, sea tu culpa o no, y no te puedes salir. Eres incapaz de romper eso y escapar. Estás necesitado del Dios que rompe lo irrompible. O tal vez hoy estás en una situación en la cual tú no tienes la posibilidad de sobrevivir. Estás en una situación impasable, no hay futuro, no hay escapando las estadísticas o las probabilidades. Pues hoy te digo que hay un Dios que te puede pasar a través de lo impasable. O tal vez tú hoy estás en una situación en donde la puerta se ha cerrado, ya no hay oportunidad, el acceso a un futuro bueno está cerrado y con puertas de hierro aparte. Y ya se pasó el camión, ya se fue el avión, ya pasó el tren, lo que tú quieras ponerle ahí. Pues hoy te cuento de un Dios todopoderoso que hasta las puertas de hierro se abren solas en su presencia. Independientemente si necesitas uno de esos milagros o las 3, Dios lo puede. Y yo creo que lo más importante que hoy debería de quedarte claro es que Dios sabe, Dios conoce por lo que estás pasando. Y porque yo creo que lo que nos hace sentir más feo en una situación difícil es la soledad. Se siente como que si Dios no supiera lo que estamos pasando. Y empieza a agarrar vuelo tu mente pensando, pues ¿en dónde está Dios? ¿Qué tal si Dios a mí no me va a ayudar? Y nos sentimos más mal porque no nada más nos sentimos solos, sino que nos sentimos mal por pensar así de Dios. Nos sentimos mal por dudar. Y lo que hoy te quiero decir es que esas preocupaciones son válidas. Todo eso es válido, es normal. Y no son los únicos que se han sentido así. Los apóstoles, la gente más santa de lo santísimo en la historia que están hasta acá, esos personajes de la Biblia, ellos también pasaron por lo mismo. Se sintieron igual. Chécate esto. Esta historia empieza con los discípulos y Jesús. Están en un barco, pero el problema es que llega una tormenta muy fuerte. Dice que era una tempestad enorme,
con un gran viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se enegaba. Ya se inundaba el barco, o sea, estaba gruesa la situación. Y uno se puede imaginar que Cristo se levantaría en gloria a salvar a todo el mundo, pero no, Jesús estaba haciendo otra cosa. Jesús estaba dormido. Y en serio, ¿quién no quisiera tener ese tipo de paz, de tener tanta paz que aún en situaciones de muerte puedes dormir como si nada? Pero bueno, Jesús estaba dormido y todos los discípulos van y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? O sea, hey, ¿qué no sabes lo que está pasando? ¿Qué andas haciendo dormido? Y uno pensaría que Jesús se levantaría y decía, espérame, discúlpame, no me di cuenta. Pero no, se enoja. Le da una buena regañada a las tormentas y después de reprender a la tormenta, se voltea a los discípulos y les dice lo siguiente, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y los discípulos se decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál es mi punto con esta historia? Que aún en la tormenta, aún en la tormenta, en la tempestad, Dios es Dios. Y algunas veces se siente como que si Dios estuviera dormido mientras tu barco se está hundiendo. Pero déjame darte otra perspectiva aquí. Tal vez Cristo estaba dormido con mucha paz porque sabía que esa tormenta no iba a ser el fin de él ni sus discípulos. Sabía que era algo que iba a pasar. O sea, yo no creo que Cristo pudiera haber dormido con tanta paz si supiera que la vida de él y la vida de sus discípulos estuviera en peligro. Dios tiene un plan y un tiempo, y algunas veces tormentas vienen y parecen amenazar el plan de Dios, el plan que Dios tiene con nosotros, pero la verdad es que los planes de Dios son infinitamente mayores que la fuerza y el poder de las tormentas. ¿Quién crees que gana en una pelea? ¿Las tormentas o Dios? Si los discípulos mismos dicen, oye, ¿quién es este que tiene control sobre el viento y el mar? Dios es mayor. Si Dios tiene un plan para ti, si Dios te promete algo, esa palabra no caerá a tierra, sino que cumplirá el propósito de Dios. Como dice en 2 Timoteo 2:13, Dios es un Dios fiel que no se puede negar. Él no se puede negar. Si su nombre es Dios quien te sana, Dios va a ser ese Dios para ti. Si el nombre de Dios es Dios de paz, Dios va a ser ese Dios para ti. Si el nombre de Dios es Dios de provisión, Dios maestro, Dios todopoderoso, Dios tu redentor, Dios tu libertador, ese es el Dios que Dios va a ser para ti. Lo único que uno tiene que hacer es creer, tener fe. Y yo sé que eso es bien difícil cuando tienes las tormentas entre. Es bien difícil creer cuando ves tu barco hundiéndose. Pero ¿sabes qué? Es válido despertar a Dios. Es válido clamar a Dios para que calme los vientos y tengas paz en la tormenta. No te tienes que quedar solito, atribulado. Tienes toda la libertad de acercarte a Dios, tu Padre, quien te ama y quien dio su vida por ti. Seas como seas. Es válido. Tienes toda la libertad de venir ante Él y pedir por paz en la tormenta. Y Dios te la da, como se las dio a los discípulos. Y no nada más eso, sino que te dará la confianza que el Dios Todopoderoso, tu Dios, te va a sacar con milagros y prodigios. Nada más todo tiene su tiempo. Como dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, aún la sanidad y la salvación. Y todo lo hace Dios con el propósito para hacernos saber que Él es Dios Todopoderoso y que Él todo lo puede. Todo lo hace para que entendamos lo ilimitado de qué es su poder. Así que, ¿qué te llevas hoy? Hoy aprendimos muchas cosas. Cómo los problemas verdaderamente graves son los que están fuera de nuestro control. Y también cómo algunas veces en esas situaciones se siente como que si Dios estuviera dormido. Pero la realidad es todo lo contrario. Tenemos un Dios que no va a dejar que nada nos pase. Tenemos un Dios quien es fiel a su nombre, a su naturaleza. Si hay una cosa que hoy quiero que se lleven, es eso, que Dios vive y Dios es el Dios que rompe lo irrompible, pasa lo impasable y abre lo inaccesible. No hay nada imposible para Dios. Tal vez tú hoy necesitas al Dios que pueda hacer
estas cosas, necesitas un milagro, pues veniste al lugar correcto, porque Dios te puede hacer esto. Y realmente lo más importante que puedes hacer tú ahorita, es orar y pedir oración. Pedro tenía a toda la iglesia orando por él. Los discípulos en la tormenta fueron directo con Jesús para pedir ayuda, y Pedro se le hizo un milagro y los discípulos se le calmó la tormenta. A pesar de las expectativas, Dios hizo milagros. Dios escucha la oración. Pero como los discípulos, acércate a Jesús. Y como Pedro, pon a todo mundo a orar, amigos, nosotros aún, a toda la iglesia, a orar. Y verás que Dios escucha y rescata. Así que espero que el mensaje de hoy abrió tus ojos a un panorama mejor, y sobre todo espero que hoy te das cuenta cuál es el verdadero contexto en el cual vives. Y eso es en el contexto de un Dios todopoderoso, quien te ama y puede y va a hacer milagros en ti. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí se llevan su bendición. Oh, getting efficient. No contaban con mi astucia. Oh my God, oh my God, oh my God. Ah! Action. 0. Le toilette. Y pongan atención porque esto es muy importante.